Algo. La Biblia dice que el que va, se lo sepulta, se vuelve polvo, ¿verdad? Y el Espíritu va a dar al que lo dio. Y del polvo fue hecho, pero la Biblia dice aquí que él alzó sus ojos, lo sobrenatural de Dios, y habló: Padre Abraham, envíalo a Lázaro para que refresque la punta de mi lengua, o refresque mi lengua con la punta de su dedo, porque estoy siendo atormentado. A su nombre, ponle modelo de esto, tranquilo pueblo. Aleluya. Y Abraham le respondió: acuérdate que tú en la tierra vestías de púrpura y de lino fino. Lázaro mendigaba, y tú como como el responsable de Lázaro, alabado sea el Señor, no cumplías con el papel que tenías que cumplir. De otra manera, Lázaro, tu esclavo, tenía hambre, padecía de hambre, y tú no le dabas de comer. De otra manera, Abraham le estaba diciendo al rico: mira, tú en la tierra quebrantaste principios, y por haber quebrantado principios, esa es la recompensa que tú estás llevando. Ahora nadie de los que están acá en el seno de Abraham puede ir a refrescarte tu lengua, porque esa es tu consecuencia, esa es tu paga. A su nombre. Nadie puede refrescarte la lengua, porque mientras tú en la tierra gozabas, Lázaro padecía. A su nombre. ¿Quién vive, hermano? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que, hermano, si usted y yo, como creyentes, quebrantamos principios, nos van a venir consecuencias. La Biblia dice que seremos llevados a la cárcel o al alguacil, y luego a la cárcel, y no saldremos de la cárcel hasta que no hayamos pagado, ¿qué cosa? El último céntimo. A su nombre. Entonces, ¿cuándo quebrantamos principios? Cuando ya tenemos conocimiento de esta palabra, y teniendo el conocimiento, quebrantamos los principios. Una cosa es quebrantarlos por ignorancia, por falta de conocimiento, pero otra cosa es quebrantarlos teniendo conocimiento. Ya no hay justificación. A su nombre. Recuerden que nosotros somos los primeros que vamos a estar en la lista del Señor, la iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no podemos quebrantar principios, ¿verdad? No podemos quebrantar principios. Dígale al que está a su lado: no podemos quebrantar los principios de Dios. No podemos quebrantar los principios de Dios, porque nos vendrán consecuencias. Alabado sea el Señor. Y esta es una de las consecuencias que le vino al rico. Esta fue la consecuencia que él experimentó por haber quebrantado los principios. ¿Por qué usted cree que el rey David, en el capítulo 9 de primera de Samuel, hace una pregunta y dice: ¿hay alguien aquí en esta tierra en quien yo pueda hacer misericordia por amor de Dios? Y le dijeron: hay uno que se llama Mefiboset. Y lo trajeron a Mefiboset, que vivía en el lugar de los refugiados. Y David le dijo: desde hoy te sientas aquí a la mesa, vas a comer conmigo, te voy a dar de comer. Aunque tienes defecto en tu cuerpo, eres viciado en tus dos piernas, te sientas a comer conmigo. Lo honró David a Mefiboset. Mefiboset, alabado sea el Señor, fue honrado por el rey. Y David le dijo a uno de sus hombres, que tenía 10 hijos, le dijo: tú y tus 10 hijos le van a servir a Mefiboset, y todos los bienes que eran del rey Saúl te los devuelvo a ti. Todo lo que era, aleluya, de tu padre Jonatán te lo devuelvo a ti. A su nombre. Ahora, nosotros tenemos que pensar y entender, iglesia, que mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en esta tierra,
principios. Si alguna persona quiere quebrantar principios, allá él. Pero cada uno de nosotros escapamos por nuestra vida. Ahí donde nos establece la Biblia al principio, dice que el que es santo, santifíquese más. Y el que quiera ser inmundo, que siga siendo inmundo. Bendito sea el Señor. Pero practiquemos la justicia de Dios. Practiquemos la santificación de Dios a su nombre. Cuando practicamos aquello, vamos a permanecer en los principios. No quebrantaremos principios. El cielo, la tierra pasarán, pero nosotros permanecemos en los principios. Las costumbres se multiplicarán, la ciencia aumentará, el amor de muchos se enfriará, pero la iglesia permanece en los principios. Porque lo que hemos aprendido no es costumbre, lo que hemos aprendido es principio. Y estos principios, dice Deuteronomio, estarán así, mire, sellados como frontales. Amén. Estarán, por eso es que cuando un niño nacía, lo primero que le establecían era principio. Oye Israel, aquí en el oído, Jehová tu Dios uno solo es, y amarás al Señor. Eso eran principios. De todo tu corazón, de toda tu fuerza y de toda tu alma. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Cuánto le decimos gloria a Dios? A su nombre. ¿Cuánto quebrantamos principios? Le voy a mostrar por la misma palabra a alguien que quebrantó principios y le vinieron consecuencias. Aleluya. San Lucas capítulo. San Lucas. Aleluya. Capítulo 15, versículo 11. ¿Alguien lo lee? Aleluya. San Lucas capítulo 15, versículo 11. Un valiente, alguien rapidito. 15, 11, ¿no? Palabra de Dios que tenemos que cantar, dijo Padre Cristo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. 11, ¿no? Versículo 11. 15, 11, es el 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Sí, es. Sígale. Sí. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándose todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Amén. Gracias, siervo. Aquí vamos a ver esta historia. Hablamos de quién, del hijo pródigo. La palabra pródigo en el griego significa uno que malgasta, uno que derrocha o uno que es generoso. Uno que malgasta, uno que derrocha o uno que es generoso. Número 1, según las costumbres judías, a un menor no se le podía dar bienes, según ciertas costumbres judías. Pero según ciertas costumbres judías, también a un menor se le podía dar bienes. ¿Verdad? La Biblia dice que si un hijo, o la historia judía dice que si un hijo se iba de casa, a su nombre, se iba de casa y se volvía borracho o se volvía malcriado, como nosotros decimos, el padre ya no lo podía recibir nuevamente en casa. En la comunidad había principios, y los principios de la comunidad decían que si un padre lo recibía a ese hijo, lo sacaban al padre de la comunidad, le quitaban los bienes del padre por haber quebrantado el principio. A su nombre. ¿Quién vive, hermano? Amén, hermano. Amén. Allá se está durmiendo y le metieron un papel en el oído. Amén. Aleluya. Dice la escritura que aquel padre quebrantó un principio. Principio número 1. Le dio los bienes
niño, el padre nunca le entregó las llaves del reino. Alabado sea el Señor. Porque un niño piensa como niño, juega como niño, actúa como niño. Pero cuando Cristo se bautizó, Juan el Bautista lo bautizó, tenía ¿cuántos años? 30 años. Según las costumbres judías, una persona mayor de edad era cuando tenía 30 años, no cuando tenía 18, según las costumbres judías. Entonces, cuando Cristo aparece a los 30. La Biblia dice, y el niño crecía en sabiduría. Bueno, pero cuando aparece tenía los 30 años. Entonces, recién viene la voz del cielo que le dice, este es mi hijo amado, en quien yo voy a tener complacencia. Y ahí arrancó recién, ¿qué cosa? El ministerio de ¿quién? De Cristo en la tierra. Den un aplauso al Señor. Ahora, este padre le entrega los bienes al hijo. Menor, dice la Biblia, menor. ¿Y qué hizo el hijo? Malgastó, derrochó, malgastó y quedó, como dicen acá, ¿cómo quedó? Misio. Así es la palabra, ¿no? Chiro, decimos en Ecuador. Quedó misio. Ahora le vinieron las consecuencias al hijo. Por malgastar y por derrochar, no podía volver a la casa de su padre. No podía volver. Alabado sea el Señor. Dice que se arrimó a un cierto lugar y le dieron trabajo de apacentar cerdos. ¿Sabe lo que era ese trabajo? Era el más último, el trabajo más último que se le daba a un ser humano. Por eso es que cuando Jesús llegó a cierto lugar donde estaba el Gadareno, ¿verdad? ¿Dónde se metieron los demonios? En los cerdos. Amén. En los cerdos. Ciertos judíos no criaban cerdos, pero los gadarenos, ciertos gadarenos criaban cerdos. Porque para los judíos era algo impuro, era algo inmundo los cerdos. Alabado sea el Señor. Entonces, trabajar con cerdo era el trabajo más último que se le daba a un ser humano. Mi hermana, no se me duerma, denle un aplauso. Aleluya. Ahora dice la Biblia que mientras él apacentaba los cerdos, deseaba comer ¿qué cosa? Ayúdeme, ¿qué deseaba comer? Lo que comían los cerdos. No era lavaza, no, era algarroba, dice la Biblia. Las cosas hay que llamarlas como dice la Biblia, algarroba. La algarroba era una semilla muy pequeñita. Venía dentro de un estuche o de una vaina, no sé cómo le llamen acá, como la haba, ¿verdad? Esta algarroba se la utilizaba para hacer vinagre, para darle de comer a las vacas, y también se la utilizaba para darle de comer a los cerdos. La Biblia dice que él anhelaba, no comía, deseaba a su nombre, pero entrando en sí, reflexionó y dijo, volveré a la casa de mi padre. Yo le hablé de las costumbres que él no podía llevar allá. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Hermana Cira. No podía regresar a casa. Miren, le digo algo. Nosotros estábamos muertos. ¿Y qué? En delitos Y pecados. y en pecado. Éramos como trapo de qué, de inmundicia. Y la Biblia dice que éramos como una escoria. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora tuvo alguien que venir a redimirnos. Y el único que podía redimirnos, ¿verdad? Era Cristo. Para reconciliarnos con el Padre. En la antigüedad, los judíos, el único que podía redimir a ese hijo pródigo era el padre o la madre, nadie más. Redimirlos, o sea, alguien que tenía que intervenir, ¿verdad? Dice la Escritura que el hijo decide ir. Mi pregunta es, ¿por qué el padre no lo fue a buscar? La Biblia dice que
que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su nombre. Pero en esta ocasión el Padre no lo fue a buscar, sino que el Hijo tuvo que ir. Hay momentos en que nosotros tenemos que reflexionar. Y hay momentos en que nosotros tenemos que volver a su nombre. Hay momentos en que nosotros reflexionamos por nuestra mala acción o nuestro mal comportamiento que hemos tenido. Y nosotros tenemos que volvernos al Señor. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Den un aplauso al Señor.